Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario en el que estén, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast, este espacio que utilizamos para hablar de libros. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro con... Florencia Puddington. Hola, Yamid. ¿Cómo estás, Florencia? Bien. Bien, ¿todo bien? Ya un poco terminando con el último ciclo de este año de Contratapas, que hemos leído cosas muy interesantes, hemos tenido invitados muy interesantes y de regreso a la normalidad, ¿no? Sí, Que cada siempre se vez más. extrañaba esto. Y también ahora, por ejemplo, pasó el FILBA, también se está como reactivando toda la movida editorial, ojalá en el verano, bueno, también estuvo la feria de editores independientes. Y ayer hubo la noche de las librerías. Bueno, un ayer para el Claro. audiente idealizado porque no sabe cuándo soy. Bueno, pero también estuvo la noche de las librerías. La noche de la librería, sí, está muy bien eso, ¿no? Porque también van a volver las presentaciones de libros y todo esto de manera física. Y bueno, acá seguimos recomendando lecturas. Estamos en nuestro ciclo de Amores inolvidables. Amores inolvidables. Comenzamos con El amante de Praga hace 15 días y ahora tenemos un turno para un clásico, pero el clásico ¿no? ¿Qué más se puede decir sobre William Shakespeare y qué más se puede decir sobre Romeo y Julieta? ¿Por qué elegimos esta opción, Flor? Bueno, a mí me gusta rescatar los clásicos, primero porque me parece el paradigma. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, sí. cuando hablamos de Los amantes de Praga, que me parecía como que era el modelo de amor que no puede ser, ¿no? El amor fatídico, ese amor que no se va, que se consuma, pero que no perdura, ¿no? Además me gusta la vuelta a los clásicos. Siempre que uno lee un clásico te volvés a preguntar por qué se transforma en un clásico un libro, Sí. ¿no? Y tiene que ver con esta idea de que nos sigue diciendo cosas, ¿no? Pasa el tiempo y sigue estando vigente porque ese mensaje que transmite esa narración o esa historia que cuenta tiene mucho para decir y habla por ahí de como que trasciende su propia época y nos habla desde el pasado, pero nos sigue recordando como situaciones o cuestiones que tienen que ver con la esencia del ser humano, ¿no? Y me parece que es hermoso Romeo y Julieta en ese sentido. Yo también redescubrí esta obra, la verdad, porque hace un tiempo me pidieron la redacción de una introducción para una edición para escuelas acá en Argentina, creo que en todos lados, pero en Argentina se lee en el colegio Romeo y Julieta, así que hay muchas ediciones. Y casualmente hace poco también la editorial Interzona sacó una edición nueva con una buena introducción también y sobre todo ayornada, porque lo que pasa con estos libros es que al ser tan clásicos y bueno, tan antiguos, también es necesario actualizarlos para que el vocabulario o la estructura de esa narración, que a veces queda anticuada, que no se desvalorice el libro o no se O la trama, o la historia. Claro, porque a veces cuesta leer un libro antiguo, ¿no? Totalmente. Además también para captar ciertos mercados más jóvenes que puedan ser atraídos, porque es lo que tú dices, es muy difícil leer libros como Don Quijote, como, Claro. no sé, La Divina Comedia en su idioma como más puro, porque bueno, diccionario, cada dos palabras. Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, el Cid Campeador, que también es un libro que acá en Argentina se lee o se leía en el secundario, tiene su versión de español actualizada, ¿no? Porque si no, también lo podés leer en su forma antigua, que hasta tiene, digamos, ciertas palabras se pronuncian de otra manera, ¿no? O sea, realmente ha evolucionado el lenguaje y está bueno que no se pierda una obra solamente porque Pero cierto ahora, vocabulario se quedó anticuado, ¿no? Pero ahí me surge una duda. Tú hablas específicamente de clásicos traducidos porque, por ejemplo, ¿tú creerías posible la actualización del Martín Fierro? Claro, bueno, el Martín Fierro es más actual que estas obras Sí, que claro. estamos diciendo, ¿no? Porque son obras de, bueno... 1500 claro, finales. Y el Miocid es medieval, o sea, a ese nivel hay demasiada distancia. Lo que tiene la gaucheja es que tiene, es cierto, un vocabulario específico que tiene que ver con un género, una serie de libros relacionadas con temáticas en las que involucran a ese personaje que tiene una forma de decir particular, ¿no? Así que ahí es cierto que me parece que las complejidades que puede traer Martín Fierro no tienen tanto que ver con que sea un lenguaje antiguo, sino con que es un lenguaje más rústico en algunos Pero sentidos, también un ¿no? poco inentendible. ¿Se te hizo inentendible? No específicamente para mí, sino digo para generaciones más jóvenes.
difícil de leer son las crónicas de las Indias. O sea, Claro. los exploradores que venían a describir cómo era el continente tenían cierta forma de narrar muy, muy compleja, que también Claro. pasa, por ejemplo, en Cervantes. Pero yo no creo que las traducciones de Shakespeare hayan perdido esa riqueza, ¿no? La riqueza del lenguaje, sobre todo esta particular que es profundamente claro, sí. lírica, ¿no? O Sí. sea, hay mucha poesía o unas formas muy trabajadas de decir, Sí. por ejemplo, en la voz de Romeo o en la voz de Julieta, ¿no? Y no se pierde eso con la traducción. Lo que pasa es que por ahí se buscan términos que sean más actuales. Yo lo pensaría más es como actualizar es la traducción en todo caso, Claro. porque la traduce otra persona. Pero imagino que no se modifica el texto original Claro. en inglés, la gente lo lee como salió del, Sí. ¿no? del horno en 1597. Entonces sí, ahora me hace pensar el efecto contrario, ¿no? Las obras, por ejemplo, en español que leen en otro idioma, si también harán como un proceso de revisión, ¿no? Por ejemplo, no sé, Borges en japonés o... Claro. ¿no? Si cambiará el significado con el cambio de generación, de lectores, digamos. Y es difícil que en una traducción no haya, digamos, por esta cuestión de que las lenguas no son exactamente iguales Sí. y que siempre hay variaciones lingüísticas que no están contempladas en el otro idioma, y entonces a veces en esa transición algo se pierde, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos cuando leemos una traducción que no nos convence, o Total. cuando sentís, ay, ¿cómo lo habrá dicho esto en inglés, por ejemplo, ¿no? Cuando estás Sí. leyendo. Pero no sé, en obras tan actuales no debería haber actualizaciones, ¿no? Sí, bueno, también no es sé un si son debate, ¿no? necesarias, Complejo. ¿no? Sí. Claro, pero en Romeo y Julieta o en obras así tan antiguas yo entiendo que es necesario incluso. Bueno, es que Romeo y Julieta tiene la cuestión de que si uno conoce la historia, por Sí. supuesto, imposible no conocerla, ¿no? Por todos los elementos culturales, pero si uno se remite al texto y a la lectura de la obra, uno se encuentra con mucha menos pompa de lo que una película puede ser. Claro. Los diálogos también son más acotados, la historia no es tan desarrollada, ¿no? De hecho, por ejemplo, una característica que tiene la obra es que los Capuleto y los Montesco se ven 3 veces. O sea, su rivalidad no es como a muerte las dos familias, es como una cuestión de que no se llevan bien, pero no es como la rivalidad pintada en el cine, que mejor dicho, ¿no? Es como, no sé, como enfrentar a Rusia y a los Estados Unidos. Es como que la obra ha sido muy alimentada por la producción cultural en torno a adaptaciones, novelas, películas, historias, y creo que también eso hace que uno tenga como cierto background cuando uno va a leer la obra, si no nunca la leyó antes. Yo, esta es la primera vez que la leo, de hecho, no la leí en el colegio. Ah, claro, bueno. Sí, supuestamente esta obra en realidad era como un cuento, una historia ya conocida Claro, que Shakespeare adapta. Y en esa adaptación al teatro y a una pieza que pudiera ser escenificable, tiene que hacer ciertas transformaciones. Por Sí. ejemplo, las edades de los personajes, por ejemplo, reducir la trama a 5 días. Bueno, y ese tipo de transformaciones hace que ciertas cuestiones tengan que mostrarse como de manera más reducida, precisamente porque Sí. estamos pensando en una obra que se va a escenificar y que cuando estás pensando en una obra de teatro, tenés un tiempo también acotado, ¿no? Para y unos mostrar recursos, todo. ¿no? Los escenarios deben ser 2 o 3, porque Claro. no se puede montar rápidamente un patio y cambiar un cielo y cambiar, ¿no? Sí, es para sobre el todo que teatro. en la época de Shakespeare el teatro isabelino tampoco tenía una gran parafernalia. Sí había como personajes que se vestían, ¿no? Los actores se vestían y usaban ropa muy llamativa y colorida y qué sé yo, pero la escenografía era muy sencilla. Por ejemplo, no sé, prendían antorchas para demostrar que era de noche. Claro. O ponían alguna rama ahí de algún árbol para mostrar que estaban afuera. Sí. Pero no es que había un escenario como las obras de teatro que tenemos en Claro. consideración ahora, ¿no? Así que eso también era muy rudimentario y muchas veces los personajes aclaraban qué estaban haciendo en el diálogo, porque esa escasez de escenografía hacía que, digamos, para que no se perdiera la gente, no dejara de entender lo que estaba pasando, Sí. ¿no? Y también otro elemento interesante que acabas de tocar es la idea de que la historia de Romeo y Julieta es tomada de tradiciones más antiguas. De hecho, es de alguna historia italiana. Sí, Porque también habría que decir que también pasa en España. En España y en Gran Bretaña, como retomaron muchas de las historias que ya estaban creándose en Italia, con todo esto de Boccaccio y su producción de novelas breves,
y la fueron traduciendo sobre todo, ni siquiera ¿no? la tomaban como homenaje, eran traducciones de las historias italianas, por eso Cervantes no se jacta de ser el primer novelista en sus novelas ejemplares, porque todas fueron inventadas por él, no fueron transcritas, traducidas. Y eso es muy interesante porque es que se hizo famosa el Romeo y Julieta de Shakespeare, no el original, como pasa con los cuentos de los hermanos Grimm. Claro, tanto así que incluso hasta la ciudad es italiana, o sea, pasa en Verona, no pasa claro. en el reinado de Isabel, ¿no? Entonces esas cosas en retrospectiva hacen o no pensarlo de manera crítica si a uno le interesan este tipo de detalles. Y si no, uno se queda con la historia de amor trágica, que es el arquetipo para todo lo que vino creo que después. Claro, además es lindo indagar o darnos cuenta de que estamos viendo con estas obras el principio, digamos, de la constitución de lo que hoy entendemos por autor, por ejemplo. O sea, las historias que vos nombrás, y bueno, pero en realidad Romeo y Julieta en realidad era una historia que ya existía antes y que muchas de las historias que conforman, no sé, las obras teatrales de ese momento están basadas en realidad en historias que ya se conocían y bueno, estas de boca en boca que van constituyendo como el acervo popular y que después, digamos, todo eso tiene que ver con que no había, no se valoraba la originalidad o no existía la idea de autor tal como la conocemos ahora, ¿no? También es cierto que la gente habían índices más altos de analfabetismo. Claro. O sea, la gente podía ir a ver al teatro, era más accesible el teatro que la lectura, ¿no? Claro, no, ni hablar, claro. Sí, totalmente. Y además, bueno, tal vez por eso todavía no existía, o porque era más acotado, digamos, el tipo de historias que circulaban, que tampoco es que no existía o no se le daba valor a la literatura de la manera que se la damos nosotros ahora, ¿no? En la actualidad. De hecho, creo que la noción de autor aparece unos siglos después, ¿no? En el siglo XVIII. Y cuando ya empiezan a constituirse, digamos, historias o bueno, se le empieza a dar bola a esto de ser original, de asociar una obra con un autor en particular. Sí. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que en el teatro isabelino, que además había que hacer obras como muy seguidas y por ahí tampoco había tanto tiempo para desarrollar la trama y pensar en una idea original, ¿no? Distinta, había que producir y producir porque digamos que el teatro lo demandaba, que hubiera como recambio constante de obras. El show business. Claro. El show tal cual. Go on. Y bueno, una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, una de las cosas que se cree, digamos, o de acuerdo a la biografía de Shakespeare de Peter Ackroyd, que es la más conocida, es que, por ejemplo, los papeles cómicos tal vez los terminaban de delinear los mismos actores. Claro. El personaje que hacía la parodia o el momento cómico de la obra, y por ahí esa persona terminaba de darle la vuelta o agregaba chistes o sacaba cosas. O improvisaba, claro. ¿No? Entonces hay ciertas cosas que estaban así nomás y después por ahí se extendía o al revés, se hacía más corto, ¿no? Dependiendo de la onda del actor que ocupaba ese papel. Decimos que Shakespeare, entendiendo que en ese momento por ahí Shakespeare hacía una parte y claro, por ahí era con el intercambio, ¿no? Y además fue elegido por la historia, sí. Digamos. Si uno se pone, ¿no? Es como lo más sencillo es decir Shakespeare, pero después hay un mundo por explorar. Y bueno, Romeo y Julieta, sí. ¿De qué va la historia, Flor, de Romeo y Julieta? ¿Qué le pasa a estos dos chicos? Bueno, son dos enamorados. Tenemos una obra de teatro de... pero ya va. Podemos empezar a leer un poco y luego nos vamos con la novela. Entonces, aquí arrancamos con el principio de Romeo y Julieta de William Shakespeare, aquí en Contratapas Podcast. En la bella Verona, donde situamos nuestra escena, dos familias, iguales una y otra en abolengo, impulsadas por antiguos rencores, desencadenan nuevos disturbios, en los que la sangre ciudadana tiñe manos ciudadanas. De la entraña fatal de estos dos enemigos, cobraron vida bajo contraria estrella dos amantes, cuya desventura y lastimoso término entierra con su muerte la lucha de sus progenitores. Los trágicos pasajes de su amor
sellado con la muerte, y la constante saña de sus padres, que nada pudo aplacar sino el fin de sus hijos, van a ser, durante 2 horas, el asunto de nuestra representación. Si la escuchan con atención benévola, procuraremos enmendar con nuestro celo las faltas que hubiera. Es como un pequeño prólogo, ¿no? Como una introducción, un coro, en el que nos sitúa lo que decíamos, ¿no? La tradición del teatro. Acá nos ponen como en contexto para poder desempolvar. Y para lo que es nuestra concepción actual, medio que te spoilea todo. Porque ya sabes que termina mal, ya sabes que las familias se van a amigar después de la pelea, después de la muerte de los amantes. Digamos que está todo adelantado en ese coro. Sí. Y evidentemente en la estructura teatral de ese periodo era como se organizaba, digamos, la narración, ¿no? Sí, lo que no se dice es que Romeo ya estaba enamorado de otra, por ejemplo. Claro. ¿No? Antes, o sea, que era un hombre de amores fáciles. Claro, porque la historia comienza como graficando la disputa entre las dos familias, porque hay 2 soldados que son Capuleto y vienen otros 2 Montesco y como que le hacen como la riña y medio se pelean y ahí arranca todo. Eso parece como, ¿no?, de barra brava, ¿no? Como que, ay, no te quiero porque sos Montesco, no hay una razón por la que... O no queda clara, sobre todo porque... Claro, porque son sirvientes, ni siquiera son parte de la familia que te puedas ofender. Pero bueno, ellos se hacen cargo de como un club, ¿no? Como que yo soy de River, vos sos de Boca y acá está todo mal entre nosotros. Claro, entonces acá... Y me pareció también interesante eso, no sé, no lo pensé igual, pero cuando releía la obra que decía como que la escena de rivalidad arranca con una disputa entre sirvientes. Sí, exacto. De hecho, los dos, los Montescos y Capuletos grandes, Lady Montesco, que se encuentran en ese mismo acto, en el primer acto, cuando se encuentran... Como que dicen, uy, pero ¿qué pasó? Otra vez, ya somos grandes. En un momento no lo dicen así, pero como no, ya somos grandes. Creo que nos podemos poner de acuerdo para tratar de aplacar los ánimos. Si bien no nos llevamos bien, podemos. Como que tienen más una actitud más conciliadora. Y no se conoce el motivo de la disputa. Solamente se dice que las 2 familias son igual de ricas, igual. Sí. Es como... Esto es como una rivalidad entre gemelos, porque no es que uno es más grande que el otro, o más dinero, o más negocios, o tiene más casas. Son exactamente como un espejo. Totalmente. Que es lo curioso, porque no hay desarrollo de por qué se odian. Sí. Y en el pueblo hay otras familias igual de ricas, tampoco, esas son las dos últimas familias del pueblo, o sos liberal o sos conservador. No, digo, es como extraño, pero así empieza la historia. Y bueno, está bueno porque en ese primer acto tenemos acá también, en esta obra que tiene 4 actos, y en la que, como dijimos antes, la historia transcurre en 5 días, sin embargo sí hay espacio, y es todo muy breve y acelerado, pero aún así vemos transiciones de los personajes. Entonces en ese primer acto por ahí tenemos como una escena inicial en la que conocemos, por ejemplo, a Romeo como un personaje melancólico, distraído, él va por la vida. Sí, él va así, claro, es un personaje como destinado como a la, no diría reflexión porque tampoco, pero sí como a la ensoñación, ¿no? Sí. Esta cosa de estar siempre como cavilando en amores perdidos. Nostálgico. Sí, esa melancolía como depre siempre. Sí. Que incluso el primo dice, no, porque llega y se encierra. Pero ya va, porque él está así, ya va, el ánimo de Romeo es así porque está enamorado y su amor no está siendo correspondido. Claro, o sea, que está como sufriendo una pena de amor, digamos. De amor. Como si tuviera el corazón roto, ¿no? Es como que esa es la actitud. Lo que pasa es que... Porque luego sí que mata a Teobaldo y lo mata bien, ¿no? Sí, después se pone picante, ¿eh? Se pone activo. Sí, eso iba a decir, que los roles de los personajes van transicionando. Sí. Que en este caso Romeo, también la vemos a Julieta como en una actitud más pasiva. Y después intercalan acción y pasividad. Pues sí. Porque fíjate que a Julieta la prometen con un... No la prometen, pero le dicen, che, mirá, este hombre que claro, que es un señor grande, Julieta tiene 13. Al padre no le convence, dice, bueno, podemos esperar 2 veranos más y que sea un poquito más grande. Pero París es insistente, ¿no? Y bueno, claro, entonces es esa evolución que tú dices de los personajes, pero claro,
lo vemos de manera muy veloz. Claro, De porque pronto claro, puede ser eso, ¿no? no hay tiempo. Hasta para el amor no hay tiempo. De hecho, se enamora solamente porque la ve una vez. Ni siquiera le Claro. habla y ya Sí, están sí, sí, perdidamente enamorados. Es un facilongo este Romeo. Es cierto, bueno, y la vemos a Julieta entonces aceptar la decisión de los padres. Bueno, míralo con lindos ojos, a ver si te entusiasma. Y ella dice que sí, ¿no? Sí, sí. Pasiva total. Después vamos a ver que toma una actitud, incluso toma cierta distancia respecto de las decisiones de los padres. Entonces, bueno, son personajes que está bueno esta primer acto porque te muestra como un panorama, cierta delineación de personajes que después van a ir transicionando. Sí. Y un estado de situación que es necesario también para que la gente entienda lo que está pasando. Sí, ¿no? lo que uno podría pensar es que si uno lee Romeo y Julieta es como si uno estuviera leyendo el resumen de Romeo y Julieta. Sí, te desencantó por lo que veo. No me desencantó, pero creo que, claro, que uno tiene tantas expectativas por la obra cuando uno ha visto tantas películas a propósito, tantas historias que uno cuando llega y encuentra que es como de una simpleza tan pura y tan elocuente, pues uno dice, claro, todo lo demás es como cerámica, ¿no? Ornamento, ornamento, ornamento. Bueno, pero lo que pasa es que a mí me parece que la trama está muy anclada en la prosa tan lírica que tiene, ¿no? Y en los monólogos también desarrollados, que eso Sí. también es como una gran Que eso es lo que cualidad. yo me pregunto, ¿cómo? Porque digamos, el teatro isabelino no es el teatro que conocemos hoy en día. Tenías gente parada, Sí. o sea, los ricos, digamos, iban sentaditos y acomodaditos, pero después, o sea, la base era gente parada mirando y por supuesto no se quedaban callados, gritaban, Claro. ¿no? Era como una especie de recital y el actor tenía que hablar arriba de toda esa gente y componer un clima. Y me Sí. imagino que eso es muy fácil en escenas dramáticas tipo el final, ponele, o cuando alguien está muriendo, pero me parece muy difícil construir un monólogo de amor como el que tiene Romeo, una reflexión sobre el amor, que después vamos a eso, pero en ese contexto, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. estar diciendo, ay, el amor es hielo y la pasión es fría, y toda esa comparación de contrastes que hace al principio. ¿Cómo haces para...? Encima es un monólogo bastante larguito. No me imagino cómo habrían llevado eso los personajes al escenario en ese contexto tan ruidoso, tan despojado. Bueno, es además. que era la parte, el escenario era parte fundamental, los gritos y el alboroto, porque claro, por ejemplo, en un momento tienes a Romeo súper con la pena de amor y de repente se convierte en un asesino. Claro. No pasa de ser el chabón como colgadísimo de las nubes a ser un tipo que está huyendo porque mató a alguien. Claro. Entonces hay como una reacción, ¿no? Es como ¡guau! Sí. Del público. Bueno, esa parte sí, eso debe estar espectacular. Que lo mismo pasa en el cine, cuando aparece el actor, ¿no? Bueno, o cuando pasa no sé, lo grave, la gente grita. Claro. Eso, pero llevado como a un nivel más interactivo. Sí, es cierto. Bueno, los momentos que eran más reflexivos me parece como... Me imagino que debía ser difícil. Además, difícil de seguir. Bueno, obviamente está escrito en un inglés vulgar. Me Sí. refiero al inglés que hablaba toda la gente. Pero a pesar de eso, es un lenguaje alambicado, rebuscado, como complejo, lírico, poético, ¿no? Hay como muy trabajado, digamos, ¿no? Y entonces, digo, también para seguir, cuando estás sentado o parado estaba la gente, debía ser como complejo de seguir, me pregunto yo, ¿no? O tal vez por ahí estoy subestimando mucho al isabelino. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿eh? Bueno, quién sabe, porque también siguen Sí. de gira y cada público sería diferente. Claro, eso es cierto. Ahí tenemos también una concepción del amor que plantea Romeo al principio, que también va a ir transicionando. Cuando al principio reflexiona, que me parece hermosa, la verdad que ayer lo volví a leer y dije, ay, qué lindo que era, no me lo acordaba, tan hermoso. Está hablando Romeo con Benvolio, que es el primo de Romeo, ¿no? Y esto es antes de conocer a Julieta, pero él está como desamorado, ¿no? Está perdido en ese desamor que siente. Ese afecto no, acá. El amor es humo engendrado por el hálito de los suspiros. Si lo alientan, es chispeante fuego en los ojos de los enamorados. Si lo contrarían, un mar nutrido con lágrimas de los amantes. ¿Qué otra cosa? Me interesa este fragmento porque me parece que habla de algo que es como una esencia en esta obra, que tiene que ver con esta idea de pensar que nada es bueno de por sí y malo de por sí, sino como que todo depende de cierto contexto. Los matices. Claro,
que incluso el amor puede ser una cagada. Sí. No, claro. Y luego tienes, a mí me gustan las partes cuando se menciona, bueno, hay una parte en la que se menciona como la disputa y la imposibilidad del amor. Aquí yo respondo como Julieta. A ver. No eres tú mi enemigo, es el nombre de Montestro que llevas. ¿Y qué quiere decir Montestro? No es pie, ni mano, ni brazo, ni semblante, ni pedazo alguno de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no le vienen por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre, que no es cosa alguna sustancial, toma toda mi alma. No es hermoso, sí. Es hermoso. ¿Sabes que la otra vez en la radio estaban hablando de Romeo y Julieta y mencionaban ese fragmento como en referencia al signo lingüístico de Saussure? Viste que Saussure habla de las palabras que tienen como son un elemento biplánico, ¿no? Entonces dicen que obviamente está el significado, que es esa esencia, ese contenido, lo que quiere decir la palabra, y una parte material que sería... Claro, el significante. Y es justamente lo que está diciendo ahí Julieta. Claro, está con diciendo, la rosa. Claro, está diciendo Montesco es el significante. Deja tu nombre, toma mi alma, Romeo. Que es arbitrario. Sí. O sea, no hay una relación directa entre la esencia de la palabra y lo que la forma en la que la enunciamos, Sí, ¿no? y también un poco lo que quiere decir es que, o sea, cuando dice, no eres tú mi enemigo, es como que esa rivalidad está por encima ya de los sujetos que hacen parte de la familia. Claro. Porque tampoco el Capuleto y el Montestro, los patriarcas de las familias, se encuentran, tampoco evocan al otro como una rivalidad. Ya no saben ni sino por qué como, se odian, ¿no? Claro, como una cosa muy abstracta para ser posible. Entonces, claro. bueno, hay una cuestión. Sí, lo ahí. que decíamos la otra vez, como de barra brava, Claro. que ya ni siquiera hay una esencia que explique ese odio, o una razón concreta, sino que es el odio en sí. Sí. Y que desprovistos de los nombres, cuando realmente se encuentran las personas, efectivamente no... Es prejuicio, ¿no? Es prejuicio. Claro. Es la idea de un colectivo con una connotación negativa y o positiva. Exactamente. Bueno. ¿Y qué más se puede decir de Romeo y Julieta? Es que la verdad, hablar de la trama es como nos quedamos cortos porque hay, de hecho, por ejemplo, hay más de 24 óperas basadas en Romeo y Julieta, cosas como interesantes. También la crítica literaria y muchas disciplinas del conocimiento han tomado pie para hablar, por ejemplo, la teoría queer, por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, ¿no? Temas como el clasismo se denotan, que bueno, sí que se puede hacer una lectura en pasado de 18.000 elementos, pero no sé si vale tanto la pena. Bueno, por ejemplo, hay toda una orientación teórica que habla de que la disputa de las familias es producto del patriarcado y por eso los amantes pueden... Sí, es válido hacer una investigación al respecto. La literatura sirve para pensar también, además de para entretenernos y deleitarnos, y cada uno puede aportar sus reflexiones usando cualquier tipo de soporte, en este caso Romeo y Julieta, ¿no? Es como cuando empiezan a analizar todo en clave trotskista o comunista, sí, total. Como que ¿Cuál es el sesgo, no? Que todos lo claro, tenemos. pareciera como que ya tenés una idea preconcebida y la aplicás a una obra. No sé si es tan interesante. Pero los temas creo que son centrales y más interesantes es, bueno, el amor, por supuesto. Sí. También el azar, porque terminan muertos por un accidente, porque el plan no era terminar muertos. Claro. Como Fray Lorenzo, un poco... Por el azar no le puede enviar la carta a Romeo que le explica que Julieta está muerta pero no muerta, sorry not sorry. Hay una cosa como con el azar, ¿no? Que es el que también, es como si el destino hubiera puesto su grano de arena para que el amor fuese trágico. Claro, el amor es trágico, pero yo creo que la obra tiene como un final feliz, porque la muerte de los dos... reconcilia a las familias. Claro. Pero se mueren, Flor, no. Se mueren, pero es cierto que es inusual en las obras de Shakespeare que termine bien. Y acá hay como una conciliación y hay un mensaje de amistad al final, que me parece que está bueno y que forma parte de esa transformación de los personajes, ¿no? Eso lo entiendo. Pero o sea, Romeo cambia, Julieta cambia y las familias también cambian. Se transforman. Mi disputa, en todo caso, no sería por eso, porque sí te tienes razón, sino por el hecho de que el plan de amor de ellos, o sea... El obstáculo para que funcione es una casualidad. No hay un enemigo
construido, no hay un antagonismo, nadie es el culpable, ni de que se amen ni de que no se amen. Bueno, pero ellos, esa casualidad es producto de que ellos tuvieron que esquivar las formas normales de vincularse. O sea, si no Pero se odiaran... pero se casaron. Sí. O sea, ya casados, digo, no había vuelta atrás. No es que no podía ni siquiera casar. O sea, contrajeron matrimonio. Y eso ya los hacía como propiedad uno del otro, ¿no? O sea, ya eso los libraba de la maldición del apellido, porque no se podían descasar. O sea, era como que faltaba el paso, era de blanquearlo. De blanquear, ¿no? Y ¿no? bueno, pero ahí está la tragedia, ¿no? De blanquear y también de que Romeo demostrara que era inocente y que había matado a Teobaldo en defensa propia. Y también luego se mandó a París. O sea, es que el chabón estaba un poco descontrolado. Se puso picante. Muy picante. Se picanteó. Y tiene muchos... Esto es lo interesante de la obra, que tiene muchas escenas como herméticamente desarrolladas porque hacen a un todo y también de manera individual uno las puede mirar y funcionan, ¿no? Funcionan con la brevedad con la que son expuestas, sí. ¿no? La culpa de Romeo, su vida, eso pasa en media página y eso es lo que uno lo hace como tener la posibilidad de llenar un montón de información a partir de lo poco que nos menciona Shakespeare. Claro, sí, está bien eso que decís. A mí me gusta cuando pienso en esto... Cuando pienso en esta obra me gustan esos... Me gusta primero ciertos elementos que tienen que ver con esas transformaciones que se estaban dando en el teatro isabelino. Por ejemplo, la introducción de escenas de violencia, que todos dicen como, bueno, esto está... no sé si todo, pero los críticos que fui leyendo señalan que eso venía ya de esa vuelta a los clásicos que hay con el teatro isabelino, porque al principio se representaban siempre historias como religiosas, y después en un momento se empezaron a contar historias que se salían como de ese sesgo y a descansar o reflejar como ideas más de los clásicos latinos y griegos. Entonces siempre se asocia como que esos elementos de violencia ya venían de Séneca y que los introdujeron. Sí. Sin embargo, una cosa que siempre se aclara es que en las obras de Séneca, que a veces tenían episodios muy sangrientos, los episodios sangrientos se narraban nada más. Bueno, claro. Y mataron a tal. Y acá no, en plena escena tenés una decapitación, bueno, no en este caso, pero una muerte, sí, un asesinato. Un espadazo. Una sangre volando y qué sé yo. Entonces, y si lo ponemos hoy en el cine, es terrible. Sí, no sé, depende, claro, depende. ¿Viste esas películas 300 y Troya? Sí, cierto, que, sí, o sea, falta bueno, uno verle el hueso expuesto Game of al Thrones chabón. También, ¿no? Nunca la vi porque me dicen que... Te decapitan en la cara y te sale la sangre. Ay, no, yo no soy de pero ese además, tipo de... con el público que tenían esto, les debía encantar esta parte. Claro, que se habrá inventado la salsa de tomate, ¿no? El escenario, claro. Sangre. A mí me encanta eso. Y después esto otro que yo te decía que también tiene que ver con romper un poco con el criterio judeocristiano que era de prevalencia, ¿no? en esa época, y que tiene que ver con estas ideas de bien y mal tan establecidas, ¿no? O sea, desde la perspectiva bíblica o cristiana, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No hay tutía, digamos ahí, como ¿no? Dice, pero lo no dices como luz oscuridad o como la ambivalencia del moral. Con esto de que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Y que eso se traslada a todo, incluso al amor. Y, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, hay un fragmento de cuando le piden el veneno en realidad, todo ese episodio en el que están tramando alguna forma de escapar o de reencontrarse los dos enamorados, y lo van a ver a Fray Lorenzo, pero aparte Lorenzo. Él fue el de la idea de... Fray, ¿no? O sea, ni siquiera les preguntó, che, ¿qué les parece esto? No, mira, tomate esto y así el chabón practicidad, digamos. Un genio. Y Fray en un momento estaba como ahí mirando sus hierbas, ¿no? Y hace esta reflexión que justamente como que traslada esta idea, ¿no? Inmensa es la poderosa gracia que reside en hierbas, plantas, piedras y sus rectas cualidades. Nada tan malo en la tierra vive que no proporcione a la tierra algún beneficio especial, ni nada tan bueno que, desviado de este noble uso, no invierta su naturaleza y caiga en la perversidad. La virtud misma se vuelve defecto mal usada, y el defecto, a veces, por la acción se dignifica. Bueno, está, y además en boca de un religioso, ¿no? Es interesante eso, me parece piola,
Y alcahuetita también, un poco. Porque él los traza, o sea, él va en contra de todo, de todo el mecanismo isabelino, porque Isabel, bueno, las eras de Isabel, tanto, bueno, Isabel y Victoria tienen esta cosa de la moral, ¿no? Y no se Bueno, puede. claro, claro. Y el chabón se hace como también las de Cupido. Claro. Los traza a escondidas, Sí. o sea, solamente es como su propia autoridad eclesiástica suficiente, viendo que todo lo demás es una desgracia. Me parece Claro. que ahí tiene, que es también como esta como elevación moral de Fray Lorenzo, lo vemos también en El Príncipe, que es como la elevación de la autoridad jurídica, administrativa, legislativa, porque es el que llega y resuelve los asuntos administrativos, quién es el culpable, quién es el no. Yo Bueno, en creo ese que- sentido sigue teniendo cierta autoridad, ¿no? como la religión tiene Claro. una cierta autonomía también para saltarse la familia, saltarse a la organización del pueblo, el compromiso de Julieta, ¿no? Claro. Me parece que también ahí juega mucho la cuestión del poder y cómo se va Bueno, eso es cierto, sí, transitando. sí. Sí, no lo estaba pensando en esos términos, sino en términos de proponer algo distinto a lo que la moral cristiana proponía, ¿no? Así que eso, y lo último que me gustaría decir antes de cerrar, es darle como un espacio especial a la nodriza de Julieta, la más. que es una la más. genia. Y además como esto sí se mantiene en la obra, que hay personajes elevados y personajes humorísticos, o más los personajes más sencillos son los que tienen esa clave de humor, quise decir, y son los que de algún modo distienden después de escenas de mucha tensión. Generalmente eso es cuando entra como así el paso humorístico para relajar un poco y bajar un poco el clima, y la nodriza la rompe con sus intervenciones, que hay momentos en los que le dicen, bueno, ya está redondeada, porque ella es de esa gente que como que no para de hablar, y me parece un personaje graciosísimo. Está bien, y yo cierro con las últimas palabras de Julieta cuando ve a su Romeo muerto. A ver. Yo a ti me quedaré, esposo mío, mas que veo, una copa tiene en las manos, con veneno ha apresurado su muerte, cruel, no me dejó ni una gota que beber, pero besaré tus labios que quizás contienen algún resabio del veneno, él me matará y me salvará, aún siento el calor de sus labios. La queremos a Julieta, que también pasó de ser una niña infantil a una esposa dolida. Una esposa sobria, ¿no? Lúgubre también. Y picarona, porque se manda unos discursos como de moral que no tenía como precedentes, como, ¿de dónde sabe tanto? ¿Quién le está contando esto? ¿Qué podcast está escuchando? Bueno, hermosa obra, más profunda quizás también de lo que después, porque es cierto, ¿no? Se ha convertido ya en un referente cultural y todo el mundo, por más que no hayas leído, sabés quién es Romeo y Julieta, hay parodias, hay se usa referencias en otras obras. Se usa la palabra Romeo como adjetivo, ¿no? Se usa tal cual, sí, es cierto. Y bueno, con eso terminamos este capítulo dedicado a tremendo amor inolvidable. Y a ustedes muchas gracias por participar y por escucharnos. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en Catchbox, en iVoox, en iTunes, como Contratapas Podcast. Florencia, muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Lo mismo, nos vemos. Chau, chau.